Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Su Salud. Yo soy Su. Su salud es lo más importante para nosotros en este programa. Hoy vamos a hablar de un tema que genera mucho dolor y mucha incomodidad a las personas que lo padecen, pero muchas veces no hablan al respecto o no buscan ayuda por vergüenza. Les estoy hablando de las hemorroides. Vamos a saber qué las causa, cuáles son los tratamientos para que las personas que lo tienen puedan vivir de una mejor manera. Voy a presentarles al invitado del día de hoy, el doctor Manuel Rojas, quien es especialista en medicina interna. Doctor, bienvenido. Un placer estar otra vez contigo aquí hablando de temas interesantes como este. Muchas gracias. No sé si para ustedes es común como que ya la gente llegue con tal vez la enfermedad un poco más avanzada porque al inicio le dio vergüenza preguntar. Tal vez por la posición en donde están ubicadas las hemorroides, que es una zona muy íntima, que a la gente no le gusta comentar que tiene algún problema a ese nivel y como decís vos, usualmente consultan tardíamente cuando ya tienen síntomas que le incomodan, como puede ser sangrado, puede ser dolor. Pero en etapas iniciales usualmente la gente es muy reservada y prefiere no consultar, ni siquiera compartir con la familia, ¿verdad? Que tiene ese problema. Doctor, en palabras muy sencillas, ¿qué son las hemorroides? Ok, básicamente uno podría definirlo como una dilatación de los vasos venosos que están en la zona perirectal. Esta dilatación puede ser una dilatación interna, que es cuando hablamos de hemorroides internas, o puede ser dilataciones ya prácticamente a la salida del ano, que es lo que llamamos las hemorroides ¿Qué le externas. parece si vemos un video que nos muestra como de una manera más fácil de entender cómo se forman, Veámoslo, a qué ver. son las hemorroides? Tal vez se nos puede ir contando. Bueno, en la parte final del tubo digestivo es el recto y aquí estamos viendo ya la parte final, entonces vemos que está el recto y ya la parte anal. Como ven esto que está me imagino que es en color azul, son las venas, ¿verdad? Entonces cuando empecemos una dilatación, entonces como en este caso que ya está a flor de piel, donde hay una protrusión, estamos hablando de una hemorroide externa. La hemorroide está dilatada la vena y tiene sangre en su interior. Las internas, como esta que se ve acá, ya están lejos del orificio anal y esta es lo que se llama la de primer grado. ¿Qué es la de primer grado? La que no protruye, la que está dentro del orificio y pueden evolucionar a una hemorroide de segundo grado. La de segundo grado es la que es evidente cuando la persona puja, cuando hace el esfuerzo de pujar, la hemorroide protruye a través del ano y luego regresa a su lugar. La de tercer grado es la que protruye, la que sale, pero que manualmente la podemos volver a reintroducir. Y el cuarto grado, que es el más complicado, es el paciente que ya tiene una protrusión total del paquete vascular y a pesar de las maniobras que uno quiera hacerle, sigue estando hacia afuera del canal. Tal vez uno se pregunta por qué aparece una hemorroide. Ok, todos tenemos vasos sanguíneos en esa zona. Entonces puede haber una predisposición familiar para generar la enfermedad hemorroidal, es una condición, pero lo que típicamente produce que estos vasos sanguíneos se dilaten es el aumento de presión intrapélvica. O sea, todo lo que genere aumento de presión a ese nivel va a generar que haya una dilatación de los vasos sanguíneos. No sé si has visto cuando alguien levanta pesas que se le inflan las venas en la frente y en el cuello por el aumento de presión. Bueno, a nivel rectal pasa lo mismo. Entonces, todo lo que aumente presión a ese nivel puede generar hemorroides, como por ejemplo el estreñimiento crónico, la persona que puja en demasía, la persona que pasa mucho tiempo sentado en la taza al interior, esa persona va a estar protruyendo, la persona que levanta pesos en exceso estamos hablando de pesos en gimnasio en exceso, usted sabe que la persona levanta y está pujando, hace el famoso pujido de para arriba. Esto es una presión retrógrada que en forma crónica puede generar que el paciente empiece a tener hemorroides. Evidentemente todas las causas que lleven a estreñimiento también van a producir hemorroides. Dietas inadecuadas en líquido, dietas inadecuadas en fibra pueden generar esto. Y condiciones fisiológicas como por ejemplo todo lo que produzca aumento de volumen abdominal. Entonces ahí podríamos tener el embarazo típicamente. El embarazo y la labor de parto, porque la mujer puja durante la labor de parto y esto puede generar también la aparición de hemorroides. Y también la dilatación, porque hay veces hay hemorroides y otras que son propiamente dichas la dilatación de todo el paquete vascular. Esto lo puede dar, por ejemplo, enfermedades más serias. Un paciente que tiene una enfermedad hepática crónica, o sea, una típica cirrosis, este tipo de pacientes por el problema cirrótico produce un aumento de líquido intraabdominal y también un compromiso del retorno venoso que a su vez puede generar enfermedad hemorroidal. ¿Es más común en hombres, en mujeres o es igual?
Ok, la enfermedad hemorroidal es más frecuente después de los 40 años y siempre tiene una predisposición más hacia hombres que hacia mujeres, en una proporción de 2 a 3, ¿cómo se llama?, en la relación, pero sí es más frecuente en hombres. Y también, otra cosa interesante, también el hombre es más reacio a consultar. La mujer usualmente siente alguna molestia y consulta, el hombre usualmente no consulta hasta que ya tiene complicaciones. ¿Cómo se empiezan a manifestar? ¿Cuáles son tal vez esas primeras señales que dan, que nos pueden decir, tengo que buscar ayuda porque podría ser una Esto hemorroide? es sumamente interesante porque la mayor parte de la gente relaciona sangrado rectal con hemorroides. Entonces, sabemos que el hemorroide puede sangrar, tanto las hemorroides internas como las hemorroides externas, donde la persona al limpiarse ve que deja el papel manchado, o inclusive el sangrado puede ser más abundante, sobre todo en las hemorroides internas. Pero, ve que interesante, aquí es una señal de alerta. No todo sangrado rectal es por hemorroides. Esto es como etiquetarlo, es decir, esto es igual a esto y no. Cuando uno tiene sangrado rectal es parte de lo que el médico debe consultar, porque lesiones de otra índole pueden dar sangrado rectal, una fístula, un paciente que tenga una perforación de otra índole, un paciente con enfermedad maligna a nivel rectal puede tener sangrado. Entonces, sangrado no es sinónimo de hemorroides, pero es una de las manifestaciones. La otra es el dolor pélvico, el dolor perianal, la sensación de seguir pujando cuando uno quiere, cuando están defecando y siente la sensación de induración a ese nivel, que tienen que estar pujando. Eso es también otra manifestación de las hemorroides. La sensación o el tocarse alguna pelotita a ese nivel puede ser una hemorroide. Y evidentemente también la hemorroide puede ser simplemente la dilatación, pero también se puede complicar. ¿Cómo se puede complicar? Recordemos que si estamos hablando de que es un vaso sanguíneo, en los vasos sanguíneos circula, valga la redundancia, sangre. ¿Y qué pasa con la sangre? La sangre tiene una característica interesante. Cuando el flujo es más lento, es más tórpido, es irregular, tiende a coagularse. Entonces, hay pacientes que tienen hemorroides y empiezan a formar coágulos dentro de las hemorroides. Esto es lo que se llama una hemorroide trombosada. Entonces, vamos a tener ahí una induración, una pelota dolorosa, francamente dolorosa, y que a pesar de los medicamentos tradicionales, el paciente no mejora. En esos casos se requiere cirugía. Evidentemente sí, porque ya tenés una trombosis, es un coágulo establecido dentro del vaso sanguíneo y necesita un drenaje. Y en otros casos, ¿cómo manejan ustedes Ok, el tema de entonces aquí hemorroides? vienen muchas cosas. Lo fundamental es la corrección en el estilo de vida, es decir, una dieta con líquidos abundantes, con fibra, prevenir todas las condiciones que vayan a generar estreñimiento, porque inclusive, interesantemente, hay medicamentos que generan estreñimiento. Por ejemplo, los antiespasmódicos. Hay pacientes que tienen tanto dolor que empiezan a abusar de la iosina, que pueden abusar de todo ese tipo de medicamentos que quitan el espasmo, pero retardan el vaciamiento intestinal, o el tramadol, por ejemplo. Entonces, todos esos medicamentos que tienen este componente son muy buenos para el dolor, pero el intestino se mueve menos. Si el intestino se mueve menos, tenés que pujar más. Entonces, la parte medicamentosa también es una de las cosas que uno tiene que valorar. Inclusive algunos medicamentos antihipertensivos, como el verapamilo, típicamente genera estreñimiento. Ahora que usted mencionó el tema de la alimentación, alguna gente dice que si tiene hemorroides, por ejemplo, no se recomienda comer chile. Ok, si tenemos un vaso sanguíneo dilatado, evidentemente todo lo que es de carácter irritativo, licor, el chile y demás, pues va a generar que haya más irritación, porque por decirlo así, las heces son más ácidas. Y si tenemos dilatación de vasos sanguíneos con heces más ácidas, pues hay más sensación de ardor. Pero vea qué interesante, no quiere decir que el chile genere hemorroides, pero el que ya tiene hemorroides sí debería evitar el chile. Sí, lo puede potenciar cuando ya usted lo tiene. Sí, cuando ya lo tiene, sí, ahí no hay nadie, pero mucha gente come chile tranquilamente y no tiene ningún problema, ni le va a generar hemorroides. Las hemorroides se generan, como dijimos, cuando hay aumento de presión intrapélvica y cuando tiene condiciones que aumenten el estreñimiento. ¿Y en qué otros tratamientos tienen? Digamos, la persona cambia su estilo de vida, pero ¿hay algún tratamiento, digamos, farmacológico? Entonces, eso es importante. Entonces,
Cambiar el estilo de vida que implica también actividad física, movilizarse, el sedentarismo también es otra cosa que favorece la aparición de hemorroides, el pasar mucho tiempo sentado en una sola posición o solo de pie también favorece el estreñimiento. Es interesante que a diferencia de los animales que andan en cuatro patas, nosotros andamos bípedos en dos patas, entonces la presión por gravedad hacia la zona pélvica es mayor que estar en esta posición. Entonces también el ser humano por su condición tiene tendencia a aumentar la presión y puede generar también, por estar tiempo de pie o largo tiempo sentado, generar hemorroides. Después de corregir todo este tipo de factores, de haber descartado que haya causas medicamentosas que estén generando hemorroides, generando estreñimiento, o causas hormonales, por ejemplo, el hipotiroidismo. El hipotiroidismo puede generar estreñimiento, el metabolismo es más lento. Entonces, si hemos descartado todo eso, entonces ahora aquí sí vienen cosas locales, por ejemplo, estamos hablando de hemorroides no complicadas. Ahí vienen los baños de asiento, donde viene la limpieza con toallas húmedas, que eso se recomienda. Hay cremas que se pueden utilizar para uso interno y externo, que típicamente estas cremas, algunos tienen lidocaína, que son anestésicos, otros tienen esteroides para producir un efecto antiinflamatorio, otros tienen otro tipo de sustancias que generan una sensación de frescura. Eso es tópico, es externo nada más. También existen medicamentos flebotónicos, que son los medicamentos que tradicionalmente también se usan para las varices, porque estamos hablando que varices son vasos sanguíneos también, pues ahí tenemos vasos sanguíneos y la respuesta es parecida. Entonces se pueden usar ese tipo de medicamentos para varices y mejora mucho la sintomatología del paciente. Después de que tenemos todo este tipo de medicamentos, bueno, y también el uso de fibra y cosas por el estilo para que el paciente no esté estreñido. Si con eso no mejora, entonces ahí sí vienen las otras alternativas, que dependen mucho de la clasificación que tiene el paciente. Si es hemorroide externa, si está con coágulos o no está con coágulos, o sea, si está trombosado, va a necesitar la apertura, abrir la varice para poder sacar los coágulitos. Y después la clasificación que vimos al principio, si es grado 1, si es grado 2, si ya tiene protrusión, porque entonces algunos se pueden ligar, hay una especie de ligas que se ponen en la hemorroide y lo estrangulan, por decirlo así. Los casos que se operan entonces son los menos. Son los menos porque usualmente esto es por etapas, uno va tratando de quemar etapas, pero también existen la electrocauterización con rayos infrarrojos que se pueden utilizar, hay cirugías propiamente dichas para tratar el paquete hemorroidal, que son los menos frecuentes, pero es una de las condiciones que uno tiene que ver en el paciente, sobre todo el paciente recidivante. Doctor, ¿y esto se cura? Digamos, ¿se puede revertir? ¿O una vez que usted tiene una hemorroide, en cualquier momento de la vida se va a reactivar, digamos? Se puede revertir en el tanto y en el por tanto. Primero, digamos, el estadio o la clasificación de las hemorroides que tiene el paciente y dependiendo de eso va a ser la alternativa. Es decir, un paciente que tiene, por ejemplo, unas hemorroides de grado 4, evidentemente usted le puede usar todas las cremas del mundo, todos los flebotónicos que usted quiera usar, que no va a mejorar, porque si ya es un paciente que ya amerita aborde quirúrgico por parte de un proctólogo. Pero si es de los superficiales, el paciente cambiando el estilo de vida, perdiendo peso también se le recomienda y tomando líquidos, teniendo dieta adecuada en fibra, probablemente este paciente no tenga nada. Pero si se descuida puede volver a tener recidiva. También es importante, el paciente que tiene tos crónica, cuando nosotros tosemos, que lo que hace uno está aumentando la presión, entonces también es importante eso. Pero entonces le entiendo, una persona que tiene, por ejemplo, una hemorroide externa, si se descuida, digamos, si no recibe el tratamiento adecuado, eso puede ir avanzando hasta llegar a la etapa más grave, que fue la 4 que usted nos explicó. Puede ir avanzando y no solamente eso, la hemorroide, aparte de trombosis, puede generar otras cosas. Recordemos que esa zona es una zona contaminada por materia fecal y entonces un paciente también inclusive si tiene ya una fisura, por ejemplo, o tiene algo parecido, se puede infectar y un paciente fácilmente puede hacer un absceso a esa zona. Entonces un absceso ya es otra cosa diferente. Las infecciones pélvicas son a veces una emergencia y inclusive una condición ya más seria que no va necesariamente relacionada con hemorroide, pero sí con la sobreinfección bacteriana a nivel de la zona perirectal que se llama necrosis de Fournier, que es lo que la gente llama típicamente una come carne, es decir, agarró una bacteria por un proceso infeccioso a ese nivel y esa bacteria empieza literalmente a comer el tejido muscular de esa zona. Eso es una emergencia grande. Entonces, toda persona que tenga lesión o tenga alguna sensación a nivel rectal, sí debería consultar para ver
qué es lo que tiene ahí y no echarle el diagnóstico de buenas a primeras a que son hemorroides. Veo aquí una de las preguntas más frecuentes que hacen es si esto tiene alguna relación con cáncer. Ok, son dos cosas diferentes. Las hemorroides no llevan a tener cáncer y no todos los cánceres tienen enfermedad hemorroidal. El problema es el diagnóstico diferencial, como dijimos al principio. Una persona puede tener sangrado rectal por un cáncer de recto y no necesariamente por una hemorroide. Entonces, todo paciente con persistencia de sangrado y demás, idealmente debería tener una rectosimoidoscopía para estar totalmente seguros de que no haya nada maligno de fondo y que sea nada más el problema hemorroidal. Este abordaje quirúrgico que se hace, la operación es sencilla, la recuperación, ¿cómo es? Bueno, no es tan sencillo, obviamente, como decía, hay varias formas de abordarlo. Hay una parte más sencilla que es la ligadura, que es porque ligan las varices, le ponen una especie de ligas y entonces lo que hacen es estrangularlos y al estrangularlo pues disminuye la dilatación de los vasos sanguíneos. Otras existen la electrocauterización, es decir, quemarlos, por decirlo así, usualmente con rayos infrarrojos. Y después también existen ya propiamente cirugías donde quitan el paquete hemorroidal dilatado. Entonces, eso está bien. La gente en los primeros días en el postoperatorio es lo que es un poco incómodo, ¿verdad? Hay gente que refiere dolor después de la cirugía, la posición en la que tiene que estar para acostarse también incomoda un poco, pero son alternativas que se dejan eventualmente para el paciente complicado o el paciente que no ha respondido con medidas menos invasivas. En algún caso desaparecen por sí solas, digamos, como que un paciente tuvo una crisis de dolor y nunca más volvió a tener. Típicamente lo puedes tener, sobre todo los pacientes que tienen hemorroides superficiales, o por ejemplo, como hablábamos al principio, durante el embarazo hizo hemorroides, se pasó el embarazo, desapareció la presión y ya no tiene hemorroides. Entonces sí puede ser posible. ¿Cómo hacemos para explicarle a la gente? Porque tal vez yo entiendo que hay un tema, digamos, de que les da pena, que les da vergüenza, pero que es bueno abordar algo como esto desde el inicio. Tal vez si usted nos cuenta un poco cómo es el diagnóstico, como para que perdamos el miedo y que sea un tema. El problema es que todo lo que es ginecológico y lo que es pélvico y lo que tenga que ver con pudor, pues la gente no consulta de buenas a primeras. Pero sí la gente tiene que tener concientizar varias cosas. Una, no es normal tener dolor a nivel rectal, no es normal estar sangrando, y menos si tiene signos de alarma también, como puede ser pérdida de peso, que ya ahí uno dice, ya esto no es una hemorroide no te tiene por qué hacer perder peso, ¿verdad? Entonces si hay pérdida de peso y sangrado, ya uno piensa en cosas malas. Entonces sí hay que concientizar que hay que consultar, que no es bonito consultar por esa zona, sí, pues no es bonito, pero hay que consultar. Para prevenir, ya usted mencionaba que el estilo de vida es, bueno, digamos... Eso es prioritario, moverse, tener un peso adecuado, no estar siempre sentado ni mucho tiempo de pie, el evitar el pujar, y el evitar el pujar estamos hablando de todas las causas de estreñimiento que nos puedan generar esto, y aquí estamos, como le decíamos, hablar con el médico, a ver si hay algún medicamento que te hace estar estreñido, antihipertensivos o antiarrítmicos como el verapamilo, el paciente que tiene problemas hormonales como el hipotiroidismo, todo eso tiene que ser corregido, porque si no el paciente sigue estando estreñido, y si sigue estando estreñido, el paciente va a tener siempre enfermedad hemorroidal. Y si de fondo tiene enfermedades más serias, como enfermedades hepáticas crónicas que pueden también cruzar con dilatación del anillo hemorroidal, pues estos pacientes también tienen que tener un adecuado control desde el punto de vista de su hígado y de su enfermedad hepática. Entonces es un contexto grande, no es simplemente la famosa cremita y alivios. El paciente por eso es que debe consultar para estar seguro si es simplemente algo que tiene que ver con el estilo de vida o hay un agravante para la enfermedad hemorroidal. Ahora que estamos hablando del estreñimiento, doctor, también invitarlos a todos porque en un episodio de Su Salud precisamente hablamos sobre el estreñimiento, sus causas, tratamientos, para que lo puedan consultar en caso de que tengan esta condición y puedan evitar también llegar al tema de las hemorroides. Ahí vamos a otra cosa. Entonces, hay cosas que no tienen, las hemorroides por sí solas no tienen nada que ver con cáncer de recto o cáncer de colon, pero sí hay cosas que pueden compartir en común. Y el estreñimiento sí se ha asociado con enfermedad neoplásica, o sea, enfermedad tumoral. Entonces, un paciente estreñido crónico es un paciente que hay que ponerle atención. Y a su vez, otras complicaciones a nivel de tubo digestivo, como puede ser la enfermedad diverticular, los famosos divertículos, también se agravan por estreñimiento. Pero las hemorroides no llevan a tener divertículos, ni los divertículos llevan a tener hemorroides, pero comparten en sí que se pueden ver agravados por el estreñimiento.
Tal vez, doctor, para ir terminando, alertas rojas que no se pueden dejar pasar en el tema de las hemorroides. Dolor rectal es una de las cosas que no se puede dejar pasar. Dos, el sangrado, que como decía, el sangrado no hay que etiquetarlo como que típicamente y que siempre son hemorroides. Un cáncer de recto Sí, puede ser algo más. Un cáncer de recto puede empezar exactamente igual con sangrado y la persona no lo dejó pasar, o se automedicó, se fue a la farmacia y compró crema antihemorroidal y está dele y dele y tenía un tumor ahí. Entonces, signo de alarma va a ser el sangrado persistente, el dolor, la pérdida de peso, eso es prioritario. Y evidentemente también complicaciones que puede haber uno, el paciente que tenga ya un episodio febril, ya quiere decir que se puede haber sobreinfectado, entonces ya hay otra cosa agregada a la hemorroide, que puede ser un absceso a ese nivel o puede ser otra cosa. Entonces, todos son signos de alarma que debemos tener de por medio. ¿Algún mensaje final para todo el público de Su Salud? Creo que el mensaje prioritario es, primero, perder la vergüenza. A veces podemos morir literalmente por vergüenza. Nunca consultó y consultó cuando era demasiado tarde. Dos, evidentemente, lo que decíamos hace un rato, sangrado no es sinónimo de hemorroides, sangrado puede ser algo más. Y sobre todo también el paciente que se hace un examen de sangre, muy silvestre, un paciente que aparece con anemia, algo está pasando. Cierto, las hemorroides y que están sangrando de forma constante pueden llegar a anemizar a una persona, pero también un cáncer de recto puede anemizar. Entonces, el tener un hemograma con anemia o deficiencia de hierro, algo está pasando. Esos son los exámenes prioritarios. Y la otra, que creo que es básico, los estilos de vida es la medicina más barata, el cambio en los estilos de vida. Hacer ejercicio, perder peso, tomar líquidos, tener una dieta adecuada en fibra, etcétera. Se me acaba de ocurrir, doctor, ¿alguien puede tener hemorroides y no sentir nada, ni siquiera darse cuenta? Sí, hay hemorroides superficiales que no producen sangrado, ahí están las pequeñas dilataciones a nivel perirectal y no les produce nada, pero a veces el paciente donde se limpia puede sentir ahí unas pequeñas burbujitas, y en el caso de hemorroides internas puede tenerlas y aún no haber sangrado, y ahí están. ¿Y las internas cómo se diagnostican? Por rectosigmoidoscopía, sí, por el examen de endoscopía vía rectal para ver si hay algo más, que es parte también del chequeo. Recordemos que después de cierta edad, pues es bueno hacerse una colonoscopía, cada X tiempo dependiendo de los hallazgos. Si estamos hablando de los 45 años, puede ser cada 5 años una colonoscopía si no aparece nada. Si aparece un hallazgo como pólipos, ya te obliga cada 2 años. Si un pólipo fue detectado en etapas iniciales con lesión maligna, se quita el pólipo, la lesión premaligna, pero se obliga a colonoscopías cada año. Entonces, dependiendo de lo que encuentre en la primera colonoscopía, dependiendo de la edad, dependiendo de factores de riesgo, pues este tipo de estudios se hacen más o menos frecuentes. Pero bueno, doctor, lo importante es que las hemorroides tienen tratamiento, que uno tiene que consultar y que está a la mano. Ustedes saben cómo abordarlo, así que a perder la vergüenza y a consultar. Ese es, perder la vergüenza. Con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a vos por la invitación. Muchas gracias. Conversábamos con el doctor Manuel Rojas, quien es médico interno. Si usted quiere repasar este episodio de Su Salud o otros relacionados, como por ejemplo el del estreñimiento que le estaba diciendo anteriormente, puede repasarlos todos en nuestra lista de reproducción en el canal de YouTube Teletica Costa Rica. Y si hay algún tema que quiere que abordemos en este espacio, también puede escribirme a mi correo electrónico s.pena@teletica.com. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima.